Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas, chismes jugosos y por supuesto, nuestras celebridades favoritas. Que asegúrense de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas brillantes y queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Hablamos de la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 en asterisco erkenci quay asterisco puk jaro son más menos ador asterisco, y que desde entonces ha mantenido a sus fans en vilo con rumores, separaciones y, ahora, nuevos indicios de posible reconciliación superíndice 3n. Prepu, rense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, declaraciones impactantes y análisis exhaustivos. ¿Realmente Demet es más menos a Hakan? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de empezar, quiero recordarles que lo que vamos a compartir hoy son informaciones que hemos recopilado de diversas fuentes, incluyendo entrevistas, redes sociales y noticias del espectáculo. Que tomen todo con una pizca de sal y disfruten del viaje. Y antes de seguir, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que les traigo, no olviden darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Cada me gusta y cada compartida me ayuda un montón superíndice 3n a seguir creando contenido que les guste. Gracias de antemano. Ahora supongo un monos CU superíndice 3 modos porque vamos a desenredar esta madeja de emociones entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden esos tiempos dorados de asterisco erkenci quay asterisco, cuando los veíamos derrochando química en la pantalla. La forma en que Can interpretó superíndice 3 a Can Divit, ese foto superíndice 3 grafo rebelde y apasionado, y la dulzura y el carisma de Demet como Sanem, la aspirante a escritora, nos enamoraron a todos. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial, convirtiendo a ambos actores en estrellas internacionales. No era solo la historia, un cuento de hadas moderno sobre el amor, la ambición superíndice 3n y el autodescubrimiento, sino también copyright en la magia que emanaba de la pantalla cada vez que Demet y Can compartían una escena. Era palpable, era electrizante, era la clase de química que los directores más menos han con capturar. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3n entre Demet y Can fue ayu de la pantalla. Los rumores de romance fuera del set eran constantes, alimentados por las miradas CU superíndice 3 cómplices, las fotos juntos y la evidente conexión superíndice 3n que compartían. Los fans, por supuesto, estaban encantados y anhelaban que su pareja favorita de la televisión superíndice 3n se convirtiera en una pareja real. Las revistas del corazu superíndice 3n no paraban de publicar artículos especulando sobre cada gesto, cada sonrisa, cada comentario que acuan el uno del otro. Se analizaban las entrevistas con lupa, buscando pistas ocultas entre luneas. Los foros de internet se llenaban de teorías y debates apasionados. Para los fans, Demet y Can eran que simples actores, eran la encarnación superíndice 3n del amor verdadero, una prueba de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Sin embargo, después copyright ese del final de asterisco erkenci quay asterisco, las cosas tomaron un giro inesperado. Los rumores de una separación superíndice 3n comenzaron a circular, y aunque ninguno de los dos lo confirmó superíndice 3 explícitamente, la distancia entre ellos se hizo cada vez evidente. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Este cambio repentino dejó superíndice 3 a los fans devastados. Copyright ha pasado. Por copyright la magia ha desaparecido. Las preguntas inundaban las redes sociales, buscando respuestas que nunca llegaban. La imagen de la pareja perfecta se desvanecua, dejando tras de su un rastro de desilusión superíndice 3n y confusión superíndice 3n. La prensa del corazu superíndice 3n se encargó superíndice 3 de analizar cada movimiento, cada publicación superíndice 3n en redes sociales, cada entrevista, buscando pistas sobre lo que había sucedido entre ellos. Se especuló superíndice 3 con diferentes motivos para la separación superíndice 3n, desde diferencias personales hasta presiones profesionales.
Algunos incluso sugirieron que todo ha sido una estrategia publicitaria para impulsar el ucondiéresis copyright sito de la serie. Las teorías eran infinitas y a menudo contradictorias. Se hablaba de celos, de ambiciones profesionales incompatibles, de la influencia de terceros. Algunas fuentes afirmaban que la relación superíndice 3N ha sido demasiado intensa y ha terminado que dose demasiado rápido. Otras que las agendas profesionales de ambos han hecho imposible mantener una relación superíndice 3N a distancia. Pero se ayudó de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos siguieron adelante con sus carreras y vidas personales, demostrando ser profesionales talentosos y exitosos. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueño más menos mientras que Can continuó superíndice 3 trabajando en proyectos internacionales y mantuvo una relación superíndice 3N con la periodista italiana Diletta Leotta. La boda de Demet fue un evento mediático de primer orden. Las fotos de la ceremonia inundaron las revistas y las redes sociales. Parecua que Demet ha encontrado la felicidad en los brazos de Oyuzhan. Sin embargo, la sombra de Can llaman parecua seguir planeando sobre ella. Los fans no podían evitar comparar a Oyuzhan con Can, y muchos sentían que algo faltaba en la relación superíndice 3N de Demet. Por su parte, la relación superíndice 3N de Can con Diletta también copyright N generó superíndice 3 controversia. Muchos consideraban que Diletta no era la mujer adecuada para Can, y que su relación superíndice 3N era una cuestión superíndice 3N de imagen pública que de amor verdadero. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno las planea. El matrimonio de Demet y Oyuzhan terminó superíndice 3 en divorcio después copyright S de menos de una o más menos, sorprendiendo a muchos fans y generando una ola de especulaciones sobre las razones de la separación superíndice 3N. Por su parte, la relación superíndice 3N de Can con Diletta también copyright N llegó superíndice 3 a su fin, aunque ambos mantuvieron un perfil bajo sobre los motivos de la ruptura. El divorcio de Demet fue un golpe duro para sus fans. La imagen de la boda perfecta se ha roto en 1000 pedazos. Las razones del divorcio se mantuvieron en secreto, pero los rumores no tardaron en aparecer. Se hablaba de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, de presiones familiares. La ruptura de Can con Diletta también copyright N fue un misterio. Se dijo que Diletta quería casarse y formar una familia, mientras que Can no estaba preparado para dar ese paso. Otros afirmaban que la relación superíndice 3N se había deteriorado debido a la distancia y a las agendas profesionales de ambos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses han surgido rumores cada vez fuertes sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Estos rumores se han visto alimentados por diversas fuentes, incluyendo declaraciones de personas cercanas a los actores, publicaciones en redes sociales y, por supuesto, la siempre activa prensa del corazón superíndice 3N turca. El fuego de la esperanza se encendió superíndice 3 de nuevo entre los fans. ¿Será posible que Demet y Can volvieran a estar juntos? La idea era irresistible, un sueño más menos o que muchos se negaban a abandonar. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet extrae más menos a Can? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Vamos a analizar la evidencia que tenemos disponible. La clave estuvo en los detalles, en las más menos pistas que dejan entrever sus sentimientos. Es como descifrar un CEU superíndice 3 secreto, una búsqueda del tesoro llena de emociones y expectativas. Una de las principales fuentes de rumores sobre la reconciliación superíndice 3N es una reciente entrevista que Demet Özdemir concedió superíndice 3 a una importante revista turca. En la entrevista, Demet habló superíndice 3 sobre su divorcio, sus proyectos profesionales y, de manera sorprendentemente abierta, sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman en el pasado. La entrevista fue un bombazo mediático. Las palabras de Demet fueron analizadas con lupa, buscando segundas intenciones y significados ocultos. La revista se agotó superíndice 3 en pocas horas, y las redes sociales se llenaron de comentarios y análisis de la entrevista. Aunque Demet no mencionó superíndice 3 explícitamente la palabra, extrae más menos ar, su hizo comentarios que muchos interpretaron como un indicio de que aún siente algo por Can.
Por ejemplo, recordu superíndice 3 con cariu más menos o los tiempos de asterisco erkenzi quai asterisco, destacando la cumica y la conexiu superíndice 3 n que tenuan en el set también copyright n mencionu superíndice 3 que guarda un buen recuerdo de Can como persona y como profesional. Su voz sonaba nostálgica al hablar de asterisco erkenzi quai asterisco. Parecu a revivir los momentos felices de su vida. Destacu superíndice 3 la profesionalidad de Can, su talento y su sentido del humor. Hablu superíndice 3 de la conexiu superíndice 3 en especial que agua entre ellos, una conexiu superíndice 3 n que iba ayu de la pantalla. Pero lo revelador de la entrevista fue cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can en el futuro. En lugar de descartar la idea por completo como podría haber hecho, Demet respondió superíndice 3 que nunca se sabe lo que depara el futuro, y que si el proyecto es bueno y la historia es interesante, no descartará la posibilidad de volver a trabajar con Can. Esta respuesta ambigua fue interpretada como una seu más menos al de esperanza. Demet no cerró superíndice 3 la puerta a una posible reconciliación superíndice 3 n profesional, lo que muchos consideraron un primer paso hacia una posible reconciliación superíndice 3 n personal. Esta declaración superíndice 3 n, aunque ambigua, fue suficiente para encender la llama de la esperanza entre los fans de la pareja. Muchos interpretaron que Demet estaba dejando la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3 n, tanto profesional como personal. Era como si estuviera enviando un mensaje secreto a Can, una invitación superíndice 3 n a reconectar. La esperanza renació superíndice 3 en. Entre los fans, empezaron a más menos con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Otra fuente de rumores sobre la reconciliación superíndice 3 n son las redes sociales. Tanto Demet como Can son muy activos en plataformas como Instagram y Twitter, y sus publicaciones son analizadas al detalle por sus fans y por la prensa. Las redes sociales son una ventana a la vida de los famosos. Cada publicación superíndice 3 n, cada comentario, cada me gusta es analizado al detalle por sus fans, que buscan pistas sobre sus vidas personales y sus relaciones. En los últimos meses, se han detectado una serie de coincidencias curiosas en las publicaciones de ambos actores. Por ejemplo, han publicado fotos en lugares similares, han utilizado frases o canciones que parecen estar relacionadas entre sí y, en general, han mostrado un comportamiento que algunos interpretan como un intento de comunicarse de manera indirecta. Las coincidencias eran sutiles, pero significativas. Una foto en el mismo restaurante, una canción superíndice 3 n con una letra que parecu hablar de su relación superíndice 3 n, un comentario en redes sociales que podía interpretarse como un mensaje personal. Los fans, con su agudo sentido de la observación superíndice 3 n, no tardaron en detectar estas coincidencias y en interpretarlas como seu más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3 n. Por supuesto, estas coincidencias podrán ser simplemente eso, coincidencias. Pero para muchos fans, son pruebas irrefutables de que Demet y Can estuvieron intentando acercarse el uno al otro. La coincidencia podrá ser una explicación superíndice 3 n, pero para muchos fans era demasiado conveniente. Preferían creer que las coincidencias eran seu más menos sales, mensajes secretos que Demet y Can se enviaban el uno al otro a través copyright de las redes sociales. Ademún de la entrevista y las redes sociales, también copyright hay que tener en cuenta las declaraciones de personas cercanas a los actores. Algunos amigos y colegas de Demet y Can han insinuado en entrevistas y en redes sociales que existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3 n. Los rumores se propagan como la superíndice 3 lbora en el mundo del espectáculo. Las declaraciones de amigos y colegas de los actores son una fuente constante de información superíndice 3 n, aunque a menudo es difícil distinguir entre la verdad y la ficción superíndice 3 n. Por supuesto, estas declaraciones deben tomarse con precaución superíndice 3 n, ya que a menudo son filtradas a la prensa con el objetivo de generar revuelo y aumentar la popularidad de los actores. Sin embargo, el hecho de que haya personas cercanas a Demet y Can que hablen de una posible reconciliación superíndice 3 n es un indicio de que algo estuvo sucediendo entre ellos. La discreción superíndice 3 n es un bien escaso en el mundo del espectáculo. Los amigos y colegas de los famosos a menudo se ven tentados a revelar detalles de sus vidas personales a cambio de fama y atención superíndice 3 n medio tica. Por eso es importante tomar con pinzas las declaraciones de estas fuentes y no dar por sentado que todo lo que dicen es verdad.
Pero, les podrán ser los obstáculos para una reconciliación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman? Hay varios factores que podrán dificultar que vuelvan a estar juntos. La vida de los famosos no es fácil. Estuvieron constantemente bajo el escrutinio público y tienen que lidiar con la presión superíndice 3n de los fans y los medios de comunicación superíndice 3n. En primer lugar, ambos actores tienen agendas muy apretadas y viven en países diferentes. Can Yaman reside principalmente en Italia, mientras que Demet Özdemir trabaja principalmente en Turquía. La distancia y la falta de tiempo podrán ser un obstáculo importante para una relación superíndice 3n duradera. La distancia es un factor que puede erosionar cualquier relación superíndice 3n. La falta de tiempo y la dificultad para verse con frecuencia pueden hacer que la conexión superíndice 3n se debilite y que la relación superíndice 3n termine por desmoronarse. En segundo lugar, ambos actores han sufrido decepciones amorosas en el pasado. Tanto Demet como Can han experimentado rupturas dolorosas, lo que podrá hacer que sean muy cautelosos a la hora de involucrarse en una nueva relación superíndice 3n. Las heridas del pasado pueden tardar en sanar. Las experiencias negativas en el amor pueden hacer que una persona se vuelva muy desconfiada y que le cueste muy abrir su corazón superíndice 3n a otra persona. En tercer lugar, la prensa y los fans podrán ejercer una gran presión superíndice 3n sobre la pareja. La relación superíndice 3n entre Demet y Can siempre ha estado bajo el escrutinio público, lo que podrá dificultar que tengan una relación superíndice 3n normal y privada. La presión superíndice 3n de los medios de comunicación superíndice 3n y los fans puede ser abrumadora. La falta de privacidad y la constante exposición superíndice 3n pública pueden hacer que una relación superíndice 3n sea insostenible. A pesar de estos obstáculos, muchos fans siguen creyendo en la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman. Creen que el amor que se tenían en el pasado aún es latente y que, con el tiempo y el esfuerzo adecuados, podrán volver a estar juntos. El amor puede superar todos los obstáculos. Esa es la esperanza que anima a los fans a seguir creyendo en la posible reconciliación superíndice 3n de Demet y Can. Creen que el amor que se tenían en el pasado sigue vivo en sus corazones y que si ambos están dispuestos a luchar por su relación superíndice 3n, podrán superar todos los obstáculos y volver a estar juntos. Solo el tiempo dirá si Demet y Can realmente se reconcilian o no. Mientras tanto, los fans seguirán analizando cada uno de sus movimientos y son más o menos ando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Mientras haya una pequeña más menos a posibilidad de reconciliación superíndice 3n, los fans seguirán son más menos ando con la posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo. En conclusión superíndice 3n, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman son cada vez más fuertes. La reciente entrevista de Demet, las coincidencias en las redes sociales y las declaraciones de personas cercanas a los actores sugieren que existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, también hay obstáculos importantes que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3n, como la distancia, las decepciones amorosas del pasado y la presión superíndice 3n de la prensa y los fans. Al final, solo el tiempo dirá si Demet y Can realmente se reconcilian o no. Pero mientras tanto, los fans seguirán son más menos ando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo y analizando cada uno de sus movimientos en busca de pistas sobre su posible futuro juntos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. El amor y el romance pueden trascender la pantalla y capturar la imaginación superíndice 3n del público. Su relación superíndice 3n, ya sea real o ficticia, ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de millones de personas en todo el mundo. Y mientras haya esperanza, los fans seguirán son más menos ando con ver a sus ídolos juntos de nuevo. Es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Una historia llena de emociones, de esperanza y de incertidumbre. Una historia que nos recuerda que el amor es un sentimiento poderoso que puede superar todos los obstáculos, pero también que es un sentimiento frágil que puede romperse fácilmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de los rumores sobre la posible reconciliación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final.
Su apoyo significa mucho para Mu. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Demet y Can se reconciliaron? ¿O creen que es solo una ilusión superíndice 3N? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que el amor que se tenuan en el pasado sigue vivo en sus corazones? ¿Creen que podrán superar todos los obstáculos y volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad en otros lugares? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por su tiempo y atención superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao. Y recuerden, sigan so más menos ando con el amor verdadero, como Demet y Can. Porque al final del día, el amor es lo que mueve el mundo.